2018. Calendario económico inició la jornada con la publicación de las cifras de confianza del consumidor en Alemania. Recuerden que recientemente, la semana pasada más exactamente, la confianza de los empresarios había repuntado de manera significativa por primera vez en 8 meses de lo corrido del año. Pues esta vez una noticia de confianza del consumidor que mantiene este indicador cerca a sus máximos recientes. En Francia hubo revisión a la cifra de crecimiento del segundo trimestre sin ninguna sorpresa. En Estados Unidos sí hubo algo de movimientos favorables en la revisión al cálculo de crecimiento del segundo trimestre de este año, el cual pasó del 4,1 al 4,2%, cuando el mercado estaba anticipando un descenso al 4%. De todas maneras, las cifras, digamos, no son significativas desde el punto de vista de magnitud. Lo que se ha venido haciendo es confirmando que el segundo trimestre de este año ha sido muy sólido y el mercado está un poco dividido hacia lo que supondrá se vendrá en el segundo semestre de este año. Algunos consideran que se mantendrá este fuerte impulso y otros dicen que va a haber una importante desaceleración. Sin embargo, hasta el momento, el cálculo que viene haciendo la Reserva de Atlanta de crecimiento del tercer trimestre del año calcula niveles cercanos al 4,5% nuevamente de crecimiento. Otro de los indicadores revisados el día de hoy fue el de consumo de los hogares, el cual se debilitó un poco más de lo esperado, pasando del 4 al 3,8%. Y más adelante en la jornada tendremos la publicación de ventas pendientes de vivienda, que es un indicador líder del sector inmobiliario que hemos explicado en varias ocasiones. Es uno de los sectores que no ha logrado recuperarse desde el estallido de la crisis. 9:30 de la mañana, cifras de inventario de petróleo que serán explicadas más adelante por Natalia. Y entre las 10:30 de la mañana y el mediodía, colocaciones de tesoros, el primero de cupón variable a 2 años por 17 billones de dólares y el segundo cupón fijo por 31 billones de dólares. La jornada cierra con la cifra de ventas minoristas en Japón, donde se espera un crecimiento del 1,2%. En los anuncios de las últimas horas se destaca la postergación de la expectativa de un acuerdo del Brexit que se tenía inicialmente para el mes de octubre. Recuerden que el mercado ahí sería duda de que eso ya llegue a alcanzar y por eso la semana pasada la misma primera ministra Theresa May manifestaba que pues no sería el fin del mundo si no se alcanzara un acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido. Y entonces estas negociaciones, en teoría, de acuerdo a personas involucradas en las negociaciones, no se alcanzarían en octubre, sino a mediados del mes de noviembre. Recuerden que a partir del marzo 2019, cuando finalice este mes, se tiene que dar este evento en los Estados Unidos. Hoy continuarán las conversaciones comerciales con Canadá. Recuerden que esta semana abrimos con el anuncio de que finalmente habían alcanzado un principio inicial de acuerdo con México y que ahora Canadá tendría que acogerse a este acuerdo. Sin embargo, pues los canadienses el día de ayer estuvieron reunidos y no alcanzaron ningún avance. Hoy veremos si pueden tener algún tipo de anuncio para el mercado y extraoficialmente los Estados Unidos ha informado que esperará solo hasta este viernes para involucrar a Canadá en esta firma. Por lo tanto, se tienen dos hechos interesantes aquí o dos posibles escenarios. El primero es que Canadá se acoja pero realiza algún tipo de reforma al acuerdo firmado ya con México y el segundo es que Canadá no se acoja, en teoría, quede excluido del TLCAN y pues pueda generar algo de ruido adicional entre los inversionistas. Con respecto a América Latina, anuncios relevantes en México y tal y como se esperaba el nuevo gobierno que tomará las riendas a partir del 1 de diciembre, suspenderá indefinidamente las subastas de prospectos petroleros y de gas y le dará una independencia adicional a Pemex para que elija con quienes se quiere asociar. También explorará la posibilidad de abandonar la Agencia Internacional de Energía, que era un organismo que asesoraba a países desarrollados, y piensa en poder incorporarse en la alicaída OPEP. Todo esto es un cambio importante en lo que ha sido la política petrolera que ha venido desempeñando la administración de Peña Nieto y seguramente esto generará algo de temores entre los inversionistas. Y entrando en el tema de Sudamérica, el presidente de Brasil anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera con Venezuela para garantizar y salvaguardar la seguridad, teniendo en cuenta este flujo de inmigrantes que está recibiendo esta zona de Brasil debido a la crisis venezolana. Y en Argentina, el presidente argentino estaría solicitando al Fondo Monetario Internacional que acelere los desembolsos crediticios a su país. Con respecto a los mercados accionarios, hoy pues estamos viendo una dinámica relativamente tranquila con casos puntuales de pérdidas de España, Londres y un indicador accionario en China. Sin embargo, en cierta medida los inversionistas siguen con un tono relativamente tranquilo en términos generales en lo que es el mercado accionario.
Eso es todo por ahora, lo dejamos con Natalia. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver cómo los índices accionarios registraron sus nuevos máximos históricos y por ende vemos que también se ve reflejado en los futuros del Standard Poor's, los cuales sobrepasan ese reciente máximo que teníamos cercano a los 2.853 puntos y ya muy de cerca al nivel objetivo que les mencionaba desde la semana anterior en los 2.900 puntos. Se registra entonces este avance y números verdes en los principales índices después, mientras que la incertidumbre de una guerra comercial con China pues se ha aplacado y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México avanza exitosamente. El avance estaba liderado por las acciones del sector de materias primas en línea con el aumento a su vez de los precios del petróleo que posteriormente estaremos analizando. Este es uno de los movimientos al alza más prolongados para las acciones y desde la parte técnica se prevé que continúe. Vemos que la señal de continuación de tendencia fue anunciada desde la semana anterior, con lo cual el siguiente nivel objetivo dado también desde la parte netamente técnica estaría en los 2.920 puntos. En cuanto al dólar, vemos recuperación de este frente a las principales monedas globales por el alivio de las tensiones comerciales del Telecán que pueden indicar que algo semejante pase con China. El índice DXY, que les recuerdo mide la fortaleza del dólar frente a las 6 principales monedas, sigue estando cerca de los 95 puntos como nivel de referencia objetivo que pues ha visto algo de avance de 0.21% durante hoy. Presiones adicionales sobre el peso mexicano y el dólar canadiense, siendo hoy el segundo día de negociaciones sobre el Telecán y la esperada incorporación de Canadá al acuerdo bilateral que pues ya fue alcanzado entre Estados Unidos y México. En cuanto al mercado de materiales básicos, como les mencionaba, pues este fue uno de los que lideró los avances durante la jornada. Vemos un terreno predominantemente verde, de números verdes en casi todas los diferentes activos. Por su parte, pues el oro cayó durante la jornada anterior ante el aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro, los cuales tocaron máximos de una semana. La debilidad del dólar daba también algo de impulso extra a la subida del oro, teniendo en cuenta que el activo de refugio ahora predilecto por los inversionistas no es el oro puntualmente, dado que se vuelve un poco más caro frente a la subida del dólar, sino son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El cobre alcanzó un máximo de 2 semanas, registrando una valorización del 6% desde ese mínimo alcanzado durante el 15 de agosto y vemos recuperación generalizada entonces en el mercado de materiales básicos. Mercado petrolero, se mantiene esa amplia diferencia entre el precio del WTI y del Brent. Algunas explicaciones ya habían sido delineadas previamente por Arabia Saudita, asegurando que al interior de Estados Unidos había unas restricciones en términos de transporte de petróleo. En apariencia esto ha generado una abundancia al interior de Estados Unidos, que es el mercado donde se fija el WTI, una abundancia más fuerte que en los mercados mundiales. Y esto en teoría estaría reduciéndose solo hasta finalizar el 2019, comienzos del 2020. Y por otro lado, continuamos con la problemática de Venezuela. Ya uno de los miembros de la Agencia Internacional de Energía manifestaba que la producción de Venezuela ha caído en cerca de un 50% durante los últimos 2 años y que próximamente continuará reduciéndose y que esto mantendrá de alguna manera el balance en el mercado petrolero con choques de oferta a la baja, crecimiento de la demanda y reduciendo o eliminando completamente los excesos de suministros que había mantenido el mercado previamente. En cierta medida esto da respuesta a por qué el mercado petrolero ha estado más fuerte este año de lo inicialmente esperado. Pues bien, el presidente de Venezuela, el señor Maduro, anunciaba la firma de varios contratos, cerca de 14 contratos con empresas del sector privado, comprometidas a invertir 430 millones de dólares para incrementar la producción venezolana en cerca de 641.000 barriles día. Al mismo tiempo se va a conocer que por problemas operativos en uno de los puertos, más bien en el principal puerto de exportación de petróleo de Venezuela, San José, hay problemas entonces para envíos internacionales por, digamos que hubo un choque de un barco en este muelle. Eso es todo por ahora en el tema petrolero. Los dejamos con Natalia.
Ayer fue publicado el dato de API, el cual no mostró cambios relevantes en ni tanto en petróleo como en gasolina. De hecho, los inventarios de petróleo registraron un aumento de tan solo 38.000 barriles día en la semana que terminó el 24 de agosto, y en cuanto a los inventarios de gasolina, estos aumentaron 21.000 barriles día. Este dato puede que no genere cambios relevantes dentro de la tendencia actual que tenemos para el WTI. El día de hoy pues será publicada la cifra oficial alrededor de las 9:30 de la mañana, y frente a la cual el mercado estima una caída de 1.4 millones de barriles, y no se ven cambios relevantes para los inventarios de gasolina, es decir, 0% de variación para la jornada de hoy. Así que con estas cifras estaríamos esperando, si se acerca a lo que fue las cifras de API, ningún cambio relevante en el movimiento de la tendencia a corto plazo del petróleo, y si va en línea con lo del mercado, de hecho un impulso adicional a la tendencia positiva que ya venimos observando en el WTI. Desde el reciente mínimo de los $64 que fue alcanzado a mediados de agosto, el WTI ya tenía una valorización cercana al 7%. Veíamos que después de que se dio el ataque a la resistencia sobre los $67, recibió ese impulso adicional y ya se está acercando a la parte alta del rango de negociación sobre los $70 el barril. Este sería el siguiente nivel objetivo, donde les recuerdo, pues estaremos esperando alrededor de las 9:30 de la mañana el dato de inventarios oficial para confirmar continuación de la tendencia o estabilidad sobre este nivel. Nivel de control estaría sobre los 68, que corresponde con ese nivel de entrada si se llega a dar cualquier retroceso en el corto plazo. Con respecto al mercado de renta fija, y viendo que ayer la reducción y la aversión al riesgo significó un alejamiento de las posiciones conservadoras, esto implicó incrementos en las tasas de descuento de los títulos estadounidenses. Hoy se ve un poco más de estabilidad en los Estados Unidos, sin embargo, el resto de esa tendencia de ayer se continúa replicando en otras plazas europeas. Al mismo tiempo, se ha dado a conocer que el gobierno italiano le estaría solicitando al Banco Central Europeo mantener algún tipo de compras de bonos soberanos, y esto como un escudo o una protección para reducir la especulación con sus bonos, especulación obviamente que ha surgido por las mismas declaraciones del gobierno italiano, y de alguna manera evitar así la reducción o una posible reducción de la calificación italiana por incremento del costo del endeudamiento. Con respecto a los mercados emergentes, se da a conocer que PIMC, el anterior en mercados emergentes, se dio a conocer que BlackRock y PIMCO habían registrado pérdidas cercanas al 5% en sus fondos de monedas emergentes en moneda local, y esto principalmente por lo que ha venido ocurriendo con Turquía. BlackRock manifestaba que iba a mantener la exposición a Turquía en niveles bajos hasta poder confirmar una señal clara de cambio al interior del gobierno turco o al interior de la manera en que se ha venido gestionando la economía. El día de hoy se dio a conocer que Moody's había ajustado a la baja la calificación a cerca de 20 entidades financieras turcas, y el Banco Central de este país reintrodujo algunos límites a las operaciones overnight con el propósito de reducir la liquidez de la lira turca y de esta manera evitar una caída adicional de la moneda. Sin embargo, como veíamos, el día de hoy era la moneda más débil en el mercado de emergentes, es decir, no estaba logrando su objetivo. Al mismo tiempo, se ha dado a conocer que, de acuerdo a las últimas cifras, la depreciación de la lira turca ha hecho que ese encarecimiento de exportaciones reduzca el déficit comercial en los últimos 12 meses en cerca de un 33%. Y para finalizar, el día de ayer, el Senado de los Estados Unidos ratificó a quien será el nuevo vicepresidente de la Reserva Federal. Richard Clarida había sido estratega previamente de la compañía de inversión PIMCO y declaró recientemente que era partidario de los incrementos graduales de tasas de la Reserva Federal y que las presiones políticas no deberían afectar las decisiones de la entidad. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde tenemos dos anuncios interesantes. Standard & Poor's ratificó la calificación internacional de ISA en BBB-, asegurando que la estabilidad y predictibilidad de los ingresos de la compañía eran un factor positivo en el tema de la calificación. Sin embargo, el lento desapalancamiento debido a esos planes de inversión que han anunciado por parte de ISA limita cualquier mejora
de la misma. Y la ANI rectificó al viceministro de Infraestructura y afirmó que sí existe un proceso sancionatorio en contra de Coviandes, propiedad de Corfi Colombiana, tasado inicialmente en algo cercano a los 155.000 millones de pesos. También recordó que hay una sanción diaria cercana a los 10 millones de pesos por el retraso en la entrega del puente del Chirajara, más bien por el retraso en la entrega de toda la concesión que tiene a su cargo, que es entre la vía de Bogotá-Villavicencio. La ANI espera finalizar este estudio hacia el mes de septiembre, es decir, el próximo mes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Pasando con el análisis índice, vamos a ver cómo de manera interesante tenemos una primera señal de cambio de tendencia al alza. Veníamos observando casi 3 semanas, lo que fue 4 semanas consecutivas de caídas en las principales acciones del mercado local, pero ya estamos viendo que con el ataque a esa primera banda del indicador, que estaría sobre el nivel de los 1540 puntos, se da inicio y se da inicio a esta nueva señal de tendencia positiva que podría llevar el índice de cerca a los recientes máximos o la parte alta de este canal en los 1580 puntos. La tendencia estructural sigue en el terreno positivo, pero deberá confirmarse con la recuperación de las acciones. Entre ellas pues se destaca el avance que ha sido de Ecopetrol, que pues ya se ubica sobre los 3.300 pesos, y Grupo Sura también, que ha mostrado recuperación, y la acción ordinaria se ubica en los 37.000 pesos. Así que mantener de cerca monitoreado a nivel de los 1560 como primer nivel objetivo, y posteriormente lo que sería la parte alta del canal en los 1580 puntos. En noticias corporativas, la primera de ellas está relacionada con los resultados de Terpel. La compañía reveló resultados para el segundo trimestre del 2018, los cuales fueron bastante positivos, mostraron un aumento del 27% respecto al segundo trimestre del 2017 en los ingresos totales, donde Colombia participó con un 74% de la cifra total. Estos estuvieron beneficiados por el aumento en los precios internacionales del petróleo, que le dio el impulso adicional desde la parte de ingresos, y durante este trimestre se culminó la consolidación de la operación en Ecuador, generando que la utilidad bruta fuera un 31% superior al año anterior. La utilidad neta, por su parte, del periodo tuvo un impacto de 61.000 millones de pesos por gastos correspondientes a la adquisición que hizo Terpel durante este trimestre de ExxonMobil, razón por la cual pues disminuyó un poco la inversión en otras líneas de negocio, pero pues sin este evento la utilidad aumentaría un 21% y nos deja una lectura positiva de los resultados del segundo trimestre del año. En cuanto a Corfi Colombiana, a través de información relevante en la superintendencia, fue revelado los resultados de la colocación de acciones ordinarias y preferenciales por parte de la compañía. Esta fue exitosa, se dio por 990.000 millones de pesos, representado en 40 millones de acciones ordinarias y 1.529.000 acciones preferenciales. El precio de suscripción para las acciones ordinarias fue de 24.000 pesos, mientras que las otras se adjudicaron por 20.000 pesos cada una. El total de los recursos, les recuerdo, serán destinados para realización de inversiones y reducción del pasivo a corto plazo. Pasando con el análisis de la acción de Ecopetrol, pues continúa el avance que hemos observado en las últimas jornadas. Desde que se dio esa señal de reingreso, hemos visto que la pendiente de la tendencia positiva se ha profundizado. Vemos una pendiente mucho más pronunciada en el corto plazo, que ha llevado a la acción a niveles no vistos desde el 2014. Está rozando el nivel Fibonacci, de hecho, a esta hora de la apertura. Este se ubica sobre los 3.324, el cual será clave monitorear durante la jornada. Si logra sobrepasarlo, es decir, lo que estamos viendo actualmente por encima del nivel de los 3.324, y se consolida por encima de este nivel, la tendencia al alza continuaría y el siguiente precio objetivo estaría sobre los 3.650 pesos por acción. Y pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, como les mencionaba, pues esta ha sido una de las otras acciones que ha mostrado avances
relevantes durante los últimos meses. Esta es una de las acciones que continúa estando rezagada frente a lo que fue la caída generalizada de las acciones durante febrero, razón por la cual mantenemos nuestra recomendación de compra muy en línea a esta primera señal de posible agotamiento y lo que sería el ataque a la resistencia en los 37.200 pesos. Siguiente nivel objetivo y lo que iría en línea con nuestra recomendación se ubica en los 39.000 pesos y que representaría una valorización cercana al 6% desde el precio actual. Esta, pues les recuerdo, es una de las acciones que sigue teniendo espacio de valorización en el corto plazo y va muy en línea también soportada con los resultados positivos desde la parte fundamental que pues auguran lo que sería movimiento al alza para la misma. Y pasando con el peso colombiano, hemos visto alta volatilidad en el mismo, aunque parecía fortalecerse frente al dólar durante las jornadas previas, veíamos que se daba un nuevo ataque o recuperación a la primera banda del indicador sobre los 2.988 y hoy con lo que veíamos que era recuperación también del dólar frente a las principales monedas, pues la apertura ha sido por encima de esta primera banda en los 3.009 pesos, que lo llevaría de cerca al siguiente nivel Fibonacci en los 3.035 pesos. Y pasando y culminando con los test del 2024, vemos que estos cerraron sobre el 6.19.5 durante la jornada anterior, continúa tendencia positiva en términos de tasa, volvemos a estar de cerca de la primera banda y donde pues seguir monitoreando el nivel objetivo en el 6.25 y lo que sería el siguiente reciente máximo en el 6.30. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.